Saludos amigos, amigas, soy Rubén de Masaya Adventures Channel y esta vez les traigo una de las joyas escondidas de la zona del Maresma, el pueblo de Caldetas. Si quieres conocer todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. A 45 minutos de Barcelona, Caldetas fue una de las primeras poblaciones turísticas de la zona de la costa catalana. Fue uno de los primeros lugares de veraneo de la burguesía barcelonesa que llegaba en tren hasta esta población. Aunque en la actualidad no tiene la misma importancia, no deja de tener una belleza que le vamos a enseñar empezando por este lugar, el Parque de la Muntanyeta. Can Muntanyà, conocido por los locales como La Muntanyeta, fue en realidad una antigua finca de veraneo de una familia de indianos muy conocida en Cataluña como es la familia Bachó, cuyo nombre verás en más de un monumento y edificio modernista conocido en Cataluña. Se trata de un lugar que fue un jardín botánico hecho en una época en la que se practicaba mucho el mecenazgo en la zona de Cataluña por los personajes conocidos como los indianos, de los que ya hemos hablado en otros vídeos hechos en este canal, que fueron unos personajes que hicieron fortuna en las antiguas colonias españolas de América. En el caso catalán, concretamente en Cuba, y estamos hablando de un lugar que concentra alrededor de 60 especies distintas de plantas y que en la actualidad es uno de los pulmones vegetales más importantes de esta zona poblada. En la actualidad ha sido bastante restaurado. Es de utilidad pública en la actualidad, dejó de ser propiedad privada ya hace un tiempo, aunque existe una parte de la montaña que todavía lo sigue siendo, que es la zona de la Torre dels Encantats, que, como curiosidad, llegó a ser utilizada como observatorio de una antigua batería de costa republicana durante la Guerra Civil Española. Esto sí que es una zona privada que no se puede visitar, pero que no se encuentra muy lejos de este lugar y que forma parte del patrimonio histórico todavía pendiente de abrir para visitar, con gran variedad de especies vegetales. A ver si logramos enseñar parte de los insectos que se están viendo aquí ahora. Sin duda, una de las mayores curiosidades de esta población, con obras escultóricas y caminerías bastante interesantes que te llevan por una zona ajardinada, no exenta de belleza y frescor, inclusive en época de verano, que es cuando es una de las mejores épocas en las que puedes venir a esta población. Y ya después uno va dejando el parque para encontrarse con las distintas fachadas noucentistas y modernistas que suelen abundar, típicas de estos pueblos de la zona del Maresma catalán. Así es como uno se va perdiendo por un recorrido por las distintas calles del pueblo, en la que vas encontrando incluso lugares tradicionales, característicos en su arquitectura, con los principios del siglo XX, finales del siglo XIX, en los que la burguesía barcelonesa se paseaba por estas calles y callejuelas que vamos a ir enseñando dentro de lo que es la zona del casco histórico de la población. En las que deben imaginar cómo era la vida en estos palacetes de verano que hacían las grandes familias burguesas de Barcelona, descendientes de los antiguos indianos que prosperaron en las Américas. En la actualidad se trata de uno de los lugares donde es más cara la vivienda dentro de la costa barcelonesa, que como ves conserva su antiguo encanto a lo largo de las distintas callejuelas que vamos recorriendo por la zona del centro, en los que además del edificio del antiguo mercado que todavía sigue en funcionamiento, también tenemos cosas como esta, antiguas fuentes de agua potable que todavía están en funcionamiento. Y en este sentido voy a dejar bastante material fotográfico y de interés en mi cuenta de Instagram y otras cuentas como TikTok y Facebook, en los que podrán apreciar un poco el arte y la arquitectura
desarrollados en esta población que fue una de las primeras zonas turísticas de la costa catalana. Como todos los primeros destinos turísticos que se empezaron a desarrollar en Europa, el ferrocarril fue uno de los primeros medios de transporte en llegar a esta zona de la costa. Por lo tanto, esta es una de las estaciones de tren más antiguas de Europa. Como ves, incluso conserva el nombre con el que era conocida la población en esta época de la burguesía, y sin embargo es un pueblo que empezó a pasar de moda cuando se empezó a construir este viaducto a mediados del siglo XX, justamente encima de las actuales vías del tren. Como todo buen destino turístico que empezó hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todo empezó aquí por el hecho de tener no solamente acceso al agua de mar, una de las primeras zonas balnearios a los que vino la burguesía, sino al hecho de tener justamente al lado de la playa las únicas aguas termales que existen en la costa de Barcelona. La combinación de estas dos cosas hizo que este lugar fuera muy solicitado por la gente adinerada de la época. En la actualidad el balneario sigue existiendo y en la actualidad es explotado por este hotel, el Hotel Colón, al que puedes venir a disfrutar de algo que ya disfrutaba la burguesía de Barcelona a finales del siglo XIX. Justo al lado del hotel te vas a encontrar con algunas de las playas más conocidas de la zona, la playa dels Tres Micos, que en catalán significa la playa de los tres monos. Pero sin embargo, esta no va a ser la única curiosidad que vas a encontrar en este lugar. Sin embargo, el interés en esta no se queda solamente en la playa de los Tres Micos, sino en el hecho de que en este lugar se encuentra el Paseo de los Ingleses, llamado así por el hecho de que a finales del siglo XIX y principios del XX, colonias de ingleses venían aquí a veranear y a pasearse por este lugar, en el que se encuentran algunas de las representaciones diplomáticas que existieron durante la época de la República en la Guerra Civil, cuando Barcelona estaba a punto de caer. Aquí vemos ahora lo que fue la Embajada Argentina, que forma parte de la Casa del Can Miracle. No será la única embajada que se alojó aquí en la época del conflicto armado. Ahora les enseñaré otras que hay. Aquí se representaban los intereses de Italia, Alemania y Uruguay, entre otras naciones. La población en general tiene incluso lazos culturales muy destacados con lo que viene a ser la Renaixença, es decir, la cultura catalana en general. Viene a ser una ruta literaria inspirando las obras de Joan Maragall, entre otros artistas destacados que estuvieron por esta zona, por lo que puedes hacer una serie de rutas temáticas, aparte de hacer, por ejemplo, una ruta de la Guerra Civil a lo largo de este paseo, en el que vas a ver, bueno, lo que fueron las casas de las antiguas embajadas. También puedes hacer, pues, una ruta literaria, que fue la que inspiró a Joan Maragall. Aquí tenemos, bueno, esta casa, a ver, esta que vemos aquí, concretamente, fue una guarnición de lo que era la Guardia de Asalto, que era el equivalente de la Guardia Civil Española, pero la que quedó dentro del bando republicano. Se trata de una fuerza militar que fue desmantelada tras la Guerra Civil cuando cayó la República. Aquí estuvo el acuartelamiento que ellos tenían aquí en el Paseo de los Ingleses. Pequeñas curiosidades alrededor de la playa dels Tres Micos, con este paseo de inspiración señorial. Y como ves, una zona de playa que si vienes en el horario correcto, te la vas a encontrar con aguas limpias, tranquilas, muy cristalinas. Ahora vamos a seguir el recorrido, en el que vamos a encontrar más curiosidades dentro de lo que es la ruta de la Guerra Civil, en la que tenemos, bueno, en principio, donde estaba la Embajada de Bulgaria, que hoy en día pues ya no se encuentra aquí. Esto es lo que queda del lugar, donde hay ahora un nuevo edificio de residencias. Se trata de un lugar con prácticamente playas casi originales de estilo mediterráneo, comercios emblemáticos en los que, por ejemplo, todavía puedes encontrar el pan como se hacía hace 100 años, distintos lugares donde hacer compras y sobre todo un paisaje muy tranquilo que te invitamos a recorrer. Esto ha sido esta vez todo sobre este lugar y nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.